En uno de los aeropuertos más transitados del mundo, Despejado, vamos allá. el avión de carga 747 transporta un cargamento de equipamiento militar. En segundos, todo se tuerce trágicamente. ¡Baja el morro! ¡Lo intento! Subió mucho el morro y luego se paró. Pensé que los dos motores se habrían apagado. Una cámara graba el accidente. Dios santo, ahí está. Tras verlo, los investigadores proponen lo que parece una conclusión obvia. Parece un problema con la carga. Pensamos que teníamos la causa del accidente, pero después descubrimos que la historia no acababa ahí. Una prueba que han pasado por alto indica a los investigadores que están equivocados. Mayday, catástrofes aéreas. Pesadilla afgana. La base aérea de Bagram en la zona noreste de Afganistán es un hervidero de actividad. Tierra en Bagram, aquí ISAF 95 Alpha Quebec, listo para el rodaje. Los pilotos del vuelo 102 de National Airlines se preparan para el último trayecto de un turno agotador. El aire fuera se puede hasta tocar. Sí, seguro. Transportan carga en un Boeing 747 convertido y están aparcados sobre el asfalto esperando para despegar. Dile a la azafata que estoy preparado para mi cena con langosta. Creo que está en primera clase repartiendo caviar. El buen humor y las bromas entre los pilotos suelen predominar más en momentos de estrés, en situaciones inusuales. Todos los miembros de la tripulación son estadounidenses. El comandante Brad Hasler se dirige a casa con su mujer embarazada. Junto a él está el copiloto Jamie Brokaw. El comandante de refuerzo, Jeremy Lipka, está en el asiento reclinable. ¿Está Sitz detrás? No le he visto, espero que esté atrás. Sí, está detrás. En una cabina detrás de la cabina de mando está Michael Sheets, el jefe de carga, junto a dos técnicos y un copiloto de refuerzo. Gracias a los pilotos adicionales, el avión puede volar largas distancias sin parar. Los miembros de la tripulación son todos civiles contratados por el Departamento de Defensa estadounidense. El ejército de Estados Unidos y sus aliados han construido más de 50 bases en Afganistán durante el periodo de guerra. Bagram es la más grande con diferencia. Tiene gimnasios y 7 enormes instalaciones donde comer. Tiene hasta tiendas. Tenía un Burger King. En su momento más álgido, aquí vivieron más de 40.000 personas. Ahora, tras 12 años de lucha, las operaciones militares aquí son cada vez más escasas. Las tropas, las armas y la maquinaria pesada se están marchando. Todos los días Control Aéreo debe lidiar con varios cientos de vuelos que despegan o aterrizan en este aeropuerto. Hoy el vuelo 102 de National Airlines es solo una pieza de un puzzle enorme y muy complejo. El plan de vuelo le ha llevado de Châteauroux en Francia a Camp Bastion en Afganistán, donde la tripulación cargó a bordo 94.000 kilos de cargamento. Se suponía que iban a llevarlo directamente a Dubái, pero les han desviado a Bagram. La tripulación lleva esperando más de una hora para despegar. 5 Alpha Quebec. Tienen permiso. Avisen cuando estén preparados. Vale, vamos allá. Por fin tienen permiso para avanzar. Estamos listos para despegar. 9-5 Alpha Quebec, rueden hasta pista 3. Los controladores deben estar muy atentos a la concurrida pista que el 747 comparte con otros aviones militares. 9-5 Alpha Quebec, dejen pasar al C-17. Ellos primero. Recibido, ellos primero. Un C-17, un avión militar de carga, se mueve por la pista delante de ellos. Aunque el destacamento militar en Afganistán es cada vez menor, no es un lugar en el que un civil se sienta a gusto. Bagram sigue siendo uno de los destinos favoritos de los talibanes. Es un lugar peligroso.
No es el aeropuerto JFK, es como el aeropuerto JFK, pero rodeado de terroristas. Para la tripulación del vuelo 102, cada segundo de retraso implica más riesgo. Vale, despejado. Vamos allá. Siguiendo al C-17, aquí 95 Alfa Quebec. Lista de verificación previa al vuelo. ¿Flaps? 10-10 comprobados. En esos momentos piensas, ¿qué hago si alguien empieza a dispararnos desde el suelo? Es una situación de gran estrés mental. El C-17 que tenían delante ha despejado la pista. ¿Cómo va todo por esa ala? ¿Todo correcto? Todo genial. ¿Todos de acuerdo? Sí, todo bien. Ahora deben esperar el permiso para despegar. Llevan trabajando más de 20 horas seguidas. Cuando lleguen a Dubái, al fin podrán descansar. Creo que nos lo hemos ganado. Si no descanso un poco, mañana estaré muerto. Totalmente de acuerdo. Era una situación de mucho estrés. Se merecían que su jornada de trabajo terminara ya. A las 3:25 de la tarde obtienen el permiso para despegar. 95 Alfa Quebec, tienen toda la pista 3. Nos han confirmado la pista 3. Preparaos. El copiloto estará al mando de los controles en este trayecto final. Calculan que llegarán a Dubái en 2 horas y media. Cuando el retraso que estás sufriendo es muy grande y por fin obtienes el permiso para despegar, el alivio que sientes es enorme. En ese mismo instante, el periodista militar Steven Harkov está en la vía perimetral de la base volviendo de un día de trabajo haciendo fotos para una revista. Decidimos que íbamos a por algo de comer y a la izquierda del camión vi un 747 blanco y morado. Recuerdo que pensé, es un avión precioso, parece muy nuevo. V1. Rotación. Ascenso positivo. Tren arriba. Tren arriba. Se alejó de nosotros y empezó a rotar. En ese momento vi que algo no iba bien. Su ascenso es demasiado inclinado. ¿Qué le pasa a ese avión? Se tambaleaba en el aire. Enseguida le dije a Chris, ¿qué le pasa a ese avión? ¿Se estará incendiando? Contrólalo. Baja el morro. ¡Lo intento! De repente, el avión se ha vuelto incontrolable. El morro no desciende. Tomo el control. En cuestión de segundos, la tripulación está inmersa en una situación de emergencia. Si no pueden bajar el morro rápido, el avión podría estrellarse. No estaban a mucha altitud, por eso no tenían tiempo para intentar muchas cosas. Ángulo muy inclinado. Ángulo muy inclinado. Por un momento, el avión se queda suspendido en el aire. De repente parecía que el avión se dirigía donde estábamos nosotros. Un enorme 747 se nos estaba acercando. Para el coche. Luego subió mucho el morro y después se paró. Pensé que los dos motores se habían apagado. Descendiendo. Descendiendo. Después, como a cámara lenta, comenzó a caer y se estrelló contra el suelo. La explosión fue enorme. Se produjo una nube con forma de hongo como si fuera una pequeña explosión atómica. La base entera tembló bajo nuestros pies. El controlador también ha observado con impotencia cómo el avión se ha desplomado. Es el peor accidente aéreo civil de la base de Bagram en toda su historia. Saqué la cámara inmediatamente y empecé a hacer fotos. Fue algo instintivo. Ver morir a esas personas fue duro. Muy duro. Aún sigo pensando en ello.
A veces me despierto pensando en eso. ¿Es posible que algo hubiera derribado ese avión de carga estadounidense? La seguridad de miles de personas depende de la respuesta. Han identificado a 7 estadounidenses fallecidos el lunes en el accidente de un avión de carga en Afganistán. El vuelo 102 de National Airlines se ha estrellado en la base aérea más grande de Afganistán. Sorprendentemente, no hay heridos ni víctimas en tierra, pero toda la tripulación a bordo ha fallecido. Y pensar que esas pobres 7 personas que estaban allí por trabajo nunca volvieron a casa. Toda pérdida de vidas humanas es trágica bajo cualquier circunstancia, pero cuando le toca a un compañero piloto es muy difícil de asimilar. A las pocas horas, los talibanes reivindican la autoría de la catástrofe. Ante la posibilidad de un ataque terrorista, será la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte quien lidere la investigación estadounidense. Aunque no era una situación ideal, ese era nuestro trabajo y teníamos que llevarlo a cabo. Tim LeBaron es el jefe de un equipo de 5 investigadores. Esta investigación fue muy diferente porque tuvimos que volar hacia una zona en guerra. En cuanto llegamos nos dieron chalecos antibalas y cascos para que los lleváramos a ir al lugar del accidente. Como se trata de una base militar, los civiles de la NTSB tienen que trabajar codo con el ejército. ¿Qué tenemos aquí? Los militares ya han encontrado las cajas negras del avión. Antes de que llegáramos, el ejército estadounidense ya había encontrado el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina de mando y las habían enviado al laboratorio de la NTSB en Estados Unidos, por lo que teníamos la esperanza de obtener bastante información que nos ayudara a explicar por qué el avión se estrelló. ¿Algún informe? Pero hay otra noticia muy sorprendente. No han encontrado pruebas de ningún ataque con misiles. ¿Seguro? La reivindicación de los talibanes fue totalmente oportunista. A ver qué tenemos ahí fuera. Tras eliminar la explicación más obvia del accidente, este equipo debe echarle un nuevo vistazo a los restos. Los daños causados a ese aparato fueron de los daños causados por fuego más intensos de toda mi trayectoria profesional. No teníamos mucho material con el que trabajar. El 75% del avión ha quedado consumido por el fuego o destrozado por la fuerza del impacto. Pero la crucial sección de la cola está casi intacta. En las alas de la cola se encuentran las superficies de control, incluidos los importantísimos timones de altura que los pilotos suben o bajan para controlar el cabeceo del avión. Y el cabeceo fue un problema para el vuelo desde el primer momento. Esa estructura había sobrevivido, por lo que teníamos algo de valor que podía estar relacionado con la causa del accidente. Examinan detenidamente los mecanismos de las alas de la cola. Analizamos los accionadores hidráulicos de los timones de altura, pero no encontramos ningún problema en ellos. Todo parecía funcionar correctamente, no hay ningún problema. ¿Por qué no pudieron bajar el morro del avión? Si las superficies de control funcionaban correctamente, tuvo que ser otra cosa lo que hizo que el avión se volviera incontrolable. Recogen hasta los últimos restos, incluyendo diferentes partes no identificadas halladas en la pista a más de 1 kilómetro del lugar del accidente. ¿Alguien sabe qué es esto? Hay que averiguarlo. Nuestro equipo iba a estar en Afganistán una vez y solo una vez. Era muy importante que documentáramos todo lo que pudiéramos, que lo encontráramos todo, porque sabíamos que no podríamos regresar y volver a ver los restos. Enviadles las fotos a Boeing. Los restos se envían a Estados Unidos, donde el fabricante tendrá que identificarlos. Con todas las pruebas recogidas ya del lugar del accidente, los investigadores trasladan sus operaciones a un lugar bajo techo. Nuestro cuartel general estaba en el sótano de una antigua torre de control. Hay que limpiarlo todo, yo me instalaré aquí. No había espacio para trabajar, solo había un puñado de ordenadores y señales de que tuviéramos cuidado con el amianto. Era un entorno bastante hostil. Mientras se instalan en este cuartel general temporal, un vídeo del accidente aparece en Internet. Dios santo. Ahí está.
Lo han grabado desde un vehículo desconocido en la vía perimetral y revela una pista muy importante acerca de la errática subida y caída del aparato. Parece un problema con la carga. Los movimientos del avión grabados en vídeo sugieren que transportaba demasiado peso y que eso fue lo que hizo que el aparato se desequilibrara. El peso siempre es más importante en un accidente de un avión de carga que en uno de pasajeros, porque los pasajeros tienen asientos asignados. Es algo muy estandarizado, hay más espacio, más margen de error cuando trabajas con el peso de pasajeros y maletas que cuando transportas un cargamento. Un 747 puede transportar casi cualquier tipo de cargamento. Es la responsabilidad de la empresa de la carga asegurarse de que el avión no va con exceso de peso. He escuchado que normalmente en la industria del transporte de cargamento los pilotos saben de antemano con qué mercancías van a lidiar, pero muchas veces no lo saben hasta el último minuto. Algunas de las preguntas que antes surgieron fueron: ¿cuál era la carga del avión? ¿Estaba lleno? ¿Cuánto pesaba la carga? Al examinar el manifiesto de carga, los investigadores descubren que el avión transportaba una carga inusual: vehículos blindados llamados MRAP, o vehículos resistentes a las minas y protegidos contra emboscadas. Estos enormes y pesados vehículos pueden resistir bombas de carretera y hasta cuentan con ruedas antibalas. La tripulación nunca había transportado ese tipo de vehículos en ese avión. De hecho, la aerolínea nunca había transportado el tipo de vehículos que estaba dentro de ese 747. El avión transportaba 5 MRAP que pesaban entre 12 y 18 toneladas. Cada vehículo estaba encadenado a un palé creado para ese efecto y asegurado con cuerdas a la cubierta principal del avión. La carga en este caso en concreto era muy pesada. Era la primera vez que transportaban 5 vehículos tan pesados. ¿Preparado para hacer números? Sí, dale. La tripulación aterrizó en la base aérea de Bagram con una carga completa de 94.000 kilos. Después repostaron, aumentando el peso del avión en 48.000 kilos. El peso máximo sin combustible es 2592. Los investigadores calculan el peso exacto que transportaban. El peso máximo en el despegue es de 395.000 kilos. Ellos tenían 94.000 kilos más el peso del combustible. Descubren que incluso con el pesado cargamento y con la carga de combustible, el avión no tenía exceso de peso. Estaba casi 91.000 kilos por debajo del límite de seguridad. Está claro que el peso no fue un problema. Debió de ser otra cosa lo que derribó el 747. Aunque el peso de la carga no fuera el responsable del accidente del vuelo 102, el equilibrio del cargamento sí podría ser el problema. Si la carga estaba desequilibrada desde el principio, eso habría afectado al rendimiento del avión. Sacad los esquemas. Los investigadores determinan el lugar de los MRAP para analizar el equilibrio de la carga. Añade la carga. 3 MRAP pesaban 18 toneladas cada uno. En los extremos había 2 versiones más pequeñas de 12 toneladas. El centro de gravedad de los vehículos así colocados parece estar en el 30,4%. Tras unos cuantos cálculos, determinan el equilibrio de la carga. El avión podía transportar toda esa carga y tal y como estaba colocada, el centro de gravedad era correcto. Es una conclusión desconcertante, pero existe otra posibilidad. Aunque la carga estuviera equilibrada antes del despegue, pudo haberse movido cuando el avión se elevó. Los investigadores centran ahora su atención en los procedimientos de carga, sobre todo en cómo se aseguraron los MRAP. Los contenedores de carga estándares se ajustan a un sistema construido en vías en el suelo. Pero la carga con formas poco convencionales como los MRAP no pueden usar estos enganches. Se utilizan pesadas cuerdas de nylon atadas a diferentes puntos de amarre en la bodega. Un aspecto que a mí me pareció crítico fue el proceso de calcular el número de cuerdas necesarias para asegurar los 5 vehículos. El jefe de carga a bordo del avión utilizó el manual de la aerolínea para calcular cuántas cuerdas se necesitaban para asegurar los vehículos. Basándose en el manual de operaciones de carga, se determinó que se necesitaban 24 cuerdas para los vehículos que pesaban 12 toneladas y 26 para los de 18. Teniendo en cuenta su experiencia a la hora de calcular esos números, me parece una conclusión totalmente lógica. A pesar de la aparición del vídeo,
Los análisis demuestran que el avión no tenía exceso de peso, que estaba correctamente equilibrado y que la carga estaba asegurada según las normas de la empresa. Los investigadores necesitan averiguar qué pasó dentro del avión. La información de las cajas negras será crucial. Tomo el control. El registrador de datos de vuelo capta lo que hacen los timones de altura, los alerones y los controles de cabeceo. Teníamos la esperanza de obtener bastante información de esos registradores, información que nos ayudara a explicar por qué el avión se estrelló. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Hola. ¿Tenéis los datos? Han llegado los datos de las cajas negras. Eso es genial. Pero hay un problema. ¿En serio? Me llamó nuestro director, John DeLisi, y me dijo que desgraciadamente tanto el registrador de datos de vuelo como la grabadora de voz de la cabina de mando habían dejado de funcionar poco después del despegue. Todo comenzó a ir mal justo después del despegue, conocido como punto de rotación. Pero es en ese preciso momento en el que ambas cajas negras dejan de grabar. Tener los datos de las cajas negras después del punto de rotación nos hubiera sido de gran ayuda, pero no contábamos con esa información. Gracias. Tuvimos que volver a centrarnos en los viejos métodos de investigación, lo que yo llamo los métodos de la vieja escuela. Los investigadores deciden ponerse en contacto con los testigos que vieron cómo se estrellaba el avión. ¿Qué más vio? En una base de ese tamaño podría haber miles de personas que pudieran aportar pruebas potenciales. Genial, muchas gracias. Teníamos que entrevistar a muchos testigos diferentes y escuchar el denominador común de todas las declaraciones de los testigos. Perdón, ¿qué vio qué? Un testigo informa de algo inusual. Uno de los militares afirma que vio ráfagas de humo detrás del avión después de que éste despegara. ¿Y no salían ni de las alas ni de los motores? Su testimonio plantea la posibilidad de que un fuego en el interior del avión fuera el causante del accidente. Si hubiera habido un incendio en la bodega de carga durante el despegue, habría alguna prueba de ello en los restos del interior del aparato. Lo interesante es que la sección de la cola, el tabique posterior de presión, que es blanco, no mostraba ningún indicio que apoyara la idea de que hubo un fuego a bordo antes del impacto. No hay señales de humo. No pudo haber un fuego a bordo. Los investigadores están en otro callejón sin salida. Siguen sin tener pruebas concretas de lo que ocurrió en los instantes finales del vuelo 102. Estábamos frente al lugar del accidente, pero todo estaba quemado y no quedaban muchos restos. ¿Cómo se puede llevar a cabo una investigación así? Una cosa es segura, siempre hay pruebas. Traed la grabadora de voz. En su búsqueda de respuestas, los investigadores se centran en la grabadora de voz de la cabina de mando. Su grabación se corta 3 segundos después del despegue, pero estaba grabando durante la larga espera de la tripulación sobre el asfalto de la base aérea. Escuchemos las 2 horas de grabación, quizá encontremos algo. Hay un problema, Brad. ¿Qué es esto? Parece que el copiloto le está enseñando algo al comandante. Hay un problema, Brad. ¿Qué es esto? Una de las cuerdas se ha roto. Páralo. La grabación sugiere que el copiloto encontró una cuerda rota en la bodega de carga. Dale. ¿Va a ponerle más cuerdas? Parece que se ha movido. ¿El camión? Sí, pero le ha puesto más cuerdas. ¿Uno de los vehículos se movió? Escuchamos que la tripulación habló de que la carga se había movido y de que una cuerda se había roto, y eso despertó nuestro interés. Dale. Todas las cuerdas que impedían que se movieran estaban sueltas. No deberían haberse movido. A pesar de la conclusión a la que llegaron los investigadores de que la pesada carga estaba adecuadamente asegurada y que no podía moverse, la grabación indica que eso no es verdad. Gracias a esa información sabemos que hicieron un cambio en la carga al aterrizar allí, y eso fue muy importante en nuestra investigación. Todas las cuerdas que impedían que se movieran estaban sueltas. ¿Qué crees que va a pasar cuando despeguemos y el avión deje de tocar el suelo? Ya será tarde para hacer nada. Me bajo de este avión. Tengo miedo. No tenían ni idea de lo grave que es. Los pilotos no estaban entrenados o equipados para saber si el amarre era bueno o no para la carga que llevaban.
Me imagino que habrá cambiado la cuerda y las habrá ajustado aún más. Sí, las ha apretado más. Espera. Habla del jefe de carga, Michael Sheets. El jefe de carga en una operación con cargamento es el responsable de la seguridad de la carga. Todos dependían de él. ¿Qué pasa, tío? ¿Has tirado la otra cuerda? ¿Has puesto más? ¿Se han movido mucho? ¿Unos centímetros? Se han movido unos 5 centímetros porque es nylon. Pesan tanto que parece que es imposible que se muevan. Siempre se mueven. Todo se mueve. Si las cuerdas no estaban bien fijadas, puede que el vehículo del extremo final se soltara durante el despegue. Si la carga se mueve durante la rotación, el resultado sería un potencial problema de cabeceo. ¿Se movieron los MRAP tras el despegue? Para responder a esto, el equipo debe reconstruir los hechos que sucedieron en la bodega de carga antes del impacto. No hay pruebas de... Los investigadores necesitan demostrar que uno de los vehículos resistentes a las minas y protegidos contra emboscadas se movió durante el despegue. Es difícil encontrar pruebas entre los escasos y desperdigados restos del aparato. Una cosa que hacemos los investigadores es llegar a un entorno muy caótico y ponerle algo de orden. Vale, genial, poned eso en el centro. Reuní la mayor parte posible de la estructura del tabique posterior de presión. Creo que logramos un 90 o un 95%. El tabique posterior de presión es una pared hermética que protege la zona de carga de la sección de la cola no presurizada del avión. Los investigadores clasifican las piezas del revestimiento que cubre la bodega de carga por el lado del tabique. Esto va con esto, seguro. Mirad esto. Creo que sé lo que es. Se podían leer las palabras Goodyear. Era obvio que la rueda del último vehículo había impactado en el tabique posterior de presión y dejado la marca del neumático en el revestimiento. Bang. Parecía como si el neumático se hubiera estampado en el tabique posterior de presión como un sello. Solo pudo hacerlo una rueda. La marca en la esquina derecha encaja con el neumático de repuesto del último vehículo. El propio vehículo se encontró volcado entre los restos, dañado por el fuego, pero no destrozado. Pásame esa linterna, por favor. Gracias. La caja de la antena de metal de la parte posterior del MRAP está dañada y les aporta otra pista importante. Mirad, hubo una transferencia de pintura. La caja se sitúa en una posición elevada en la parte trasera del MRAP. Parece un golpe directo. Los únicos sitios en los que pensamos que pudiera haber pintura naranja era en la grabadora de voz de la cabina de mando y en el registrador de datos de vuelo. Para golpear los registradores, el vehículo tuvo que moverse al menos 3 metros. ¿Pudo haberse movido tanto? Unos cálculos rápidos muestran que la altura de la transferencia de pintura de la caja de la antena coincide perfectamente con la localización de los registradores naranjas dentro del avión. La caja de la antena estaba a unos 2,5 centímetros del suelo, la misma altura a la que estaban la grabadora de voz de la cabina de mando y el registrador de datos de vuelo. Ahí empezamos a ver una serie de acontecimientos relacionados que indicaban que el último vehículo se había movido hacia atrás. Ambas cajas negras dejaron de grabar segundos después del despegue porque un vehículo de 12 toneladas las golpeó. Pero aunque el pesado vehículo dañara los registradores de vuelo, ¿pudo haber derribado un enorme 747? Los investigadores se centran en los únicos restos que les quedan por examinar: las piezas no identificadas encontradas en la pista. Todos estos objetos se recogieron en la pista en una zona cercana al punto de rotación del vuelo. Rotación. En el aeropuerto de Bagram, la pista mide más de 3 kilómetros. Las piezas se descubrieron en el lugar en el que despegó el avión, a poco más de 1 kilómetro del lugar del accidente. No se sabe si fueron importantes o no. ¿En qué parte del avión estaban? ¿Procedían del morro? ¿Procedían de la parte trasera del aparato? ¿Qué función tenían en el avión?
Expertos en Boeing han podido identificarlas. Vamos allá. Tubería de retorno hidráulica. Una de las piezas, una tubería rota, procede del sistema hidráulico número 2. Tráeme el esquema del sistema hidráulico. El 747 tiene 4 líneas hidráulicas que alimentan los sistemas de control del aparato. El sistema hidráulico número 2 transporta el fluido a través del suelo de la cubierta y el tabique posterior de presión en la parte trasera del avión. Las tuberías van por aquí. El sistema hidráulico número 2 acciona uno de los 4 timones de altura. Los timones de altura controlan el cabeceo desde la cola del aeroplano. Si el último vehículo se movió hacia atrás y rompió el tabique posterior de presión, pudo haber golpeado las tuberías hidráulicas y afectado a las superficies de control. Pongamos el vídeo. Los investigadores deciden examinar más detenidamente el vídeo. Ponlo otra vez en cámara lenta. Tras un detallado análisis, detectan algo extraño. Páralo. Algo no va bien. Avanza unos pocos fotogramas. Un poco más. Un poco más, para. ¿Qué pasa? Algo está torcido en el tren de aterrizaje. El sistema del tren de aterrizaje en un avión tan grande como el 747 es muy complejo, porque tienen que transportar cargas muy pesadas. Bajan y suben juntos y para ello se necesitan varios sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos que controlan el tren de aterrizaje también regulan otras partes del avión, incluidas las superficies de control que afectan al cabeceo. Empleando un software de animación, los investigadores crean un modelo del 747 y sus 5 pares de trenes de aterrizaje. Vamos a comparar el modelo con el vídeo. Estos están abajo y estos arriba. Eso no debería haber pasado. Ascenso positivo. En el vuelo 102 de National Airlines, una de las últimas órdenes grabadas hace referencia al tren de aterrizaje. Tren arriba. Tren arriba. Pero no todo el tren se retrajo. Cuando veo un avión con parte del tren de aterrizaje arriba y parte abajo, inmediatamente pienso que ha habido algún fallo hidráulico de uno o más sistemas hidráulicos. Parece que el daño producido en una de las 4 líneas hidráulicas pudo haber sucedido en el aire. ¿Qué sistemas fallaron? Tren de aterrizaje de fuselaje. El tren delantero y el de fuselaje no se retrajeron. Tuvo que ser el sistema 1. Pudimos determinar que el sistema hidráulico número 1 sufrió daños en algún punto antes de que el avión impactara contra el suelo. El hallazgo de una línea hidráulica rota explica el rastro de humo que vio un testigo. Como el fluido hidráulico se evapora, parece que hay humo detrás del avión. Los investigadores creen que por fin han resuelto el misterio. El pesado vehículo blindado se soltó y chocó contra la parte trasera del avión, dañando las líneas hidráulicas y haciendo que el avión se volviera incontrolable. Tras 11 días en Bagram, los investigadores están preparados para volver a casa. Lo único que queda ya por hacer para cerrar el caso es una simulación en Washington. Pensamos que teníamos la causa del accidente, pero después descubrimos que la historia no acababa ahí. En el cuartel general de la NTSB en Washington, D.C., ¡qué alegría volver! Se preparan para finalizar el caso. Lo único que les queda por hacer es verificar su teoría de que los dañados sistemas hidráulicos impidieron a los pilotos recuperarse de un ascenso demasiado inclinado.
Cuando volvimos a Estados Unidos, el siguiente paso era hacer las simulaciones, recrear el accidente. En primer lugar, configuran el 747 con 2 sistemas hidráulicos dañados para ver cómo actuaría el avión al moverse la carga. Tim Barch, el jefe del rendimiento de los aviones, supervisa las simulaciones. Si uno de esos vehículos blindados se hubiera movido y hubiera cambiado su centro de gravedad, ¿se podría controlar el avión? Vale, ¿qué más sabemos? Veamos los nuevos números. Cogimos todo lo que sabíamos hasta ese momento y comenzamos a hacer simulaciones para ver si podíamos tejer una historia que tuviera sentido. Avión, a ver qué haces ahora. Pero cuando realizan la simulación en la que el último vehículo se suelta, ocurrió algo totalmente inesperado. El morro baja y el avión vuela con seguridad. Ponle más peso atrás. Cambiemos aún más el centro de gravedad. Vamos a probarlo. A pesar de tener 2 sistemas hidráulicos rotos y de que un MRAP se chocara contra la parte trasera del avión, las simulaciones muestran que se podía controlar el avión. Se nos escapa algo. La teoría que parecía firme en Afganistán ya no lo es. Le dimos muchas vueltas a la cabeza. Algo se nos escapaba. La mayor parte de los restos del avión estaban ya enterrados en Afganistán, cerca del lugar del accidente a miles de kilómetros. Solo unas pocas piezas seleccionadas se habían enviado a Estados Unidos para su análisis. Los investigadores deben repasar las fotografías en busca de nuevas pruebas que puedan explicar el accidente. ¿Y esto? Necesitábamos mirar más allá. Lo siguiente que controla el cabeceo detrás del tabique posterior de presión es el tornillo nivelador. Hola. ¿Dónde acabó el tornillo nivelador? El estabilizador horizontal es una gran superficie de control que ayuda al avión a equilibrarse en el aire. El tornillo nivelador de unos 2 metros baja y eleva el borde del estabilizador en respuesta a las órdenes del piloto. El tornillo nivelador encontrado en el lugar del accidente estaba doblado y tenía la base muy dañada. La explicación más probable es que ese daño se produjera por el impacto, pero para comprobarlo, lo envían a Estados Unidos para analizarlo. Nos sorprendió mucho descubrir que ese tornillo nivelador se había movido hacia atrás y que se había soltado del avión. Los resultados muestran que el tornillo nivelador se movió hacia atrás, lo contrario a si se hubiera doblado por el impacto. La gran pregunta era ¿por qué? ¿Qué lo habría empujado hacia atrás? ¿Tenemos algún impreso de esto? Para averiguar qué podría haber golpeado el tornillo nivelador, los investigadores consultan un esquema de la sección de cola del avión. Tras unos meticulosos cálculos, descubren una coincidencia. Sí, fue un golpe directo. Pude determinar que el parachoques del vehículo estaba a la misma altura que el motor del tornillo nivelador, en la zona en la que éste se soltó del fuselaje. Introducen los nuevos datos. La simulación ahora incluye un tornillo nivelador roto, lo que hace que el estabilizador flote libre. Un MRAP al fondo que acaba con 2 timones de altura. Y el avión se vuelve incontrolable. Los investigadores por fin determinan que el MRAP que impactó contra el tornillo nivelador fue la causa del accidente. Pero aún hay un misterio muy importante. Aún no hemos terminado, queda una pregunta. ¿Por qué se soltó el MRAP? En Bagram, el jefe de carga calculó el número de cuerdas necesarias para cada vehículo basando sus cálculos en el manual de operaciones de carga de la empresa. ¿Cómo pudo soltarse la mercancía si siguió el procedimiento correcto?
Empecé a contactar inmediatamente con otros operadores de carga para saber qué se tenía que haber hecho para asegurar este tipo de cargamento usando cuerdas. Cuando los ejecutivos de Boeing revisan los procedimientos, se llevan una gran sorpresa. Los fabricantes se quedaron bastante sorprendidos por cómo se interpretaron esos requisitos. Para lograr la mayor capacidad de carga de cada cuerda, estas se tienen que colocar en un ángulo preciso. Si se cambia el ángulo, se cambia la capacidad de la cuerda. La aerolínea no había incluido esa información en su manual. Boeing en su manual dice que si tiras directamente de una cuerda, esta puede aguantar 1.600 kilos, pero que si la colocas con un ángulo de 45 grados, su capacidad se reduce. Si tiras de ella con un ángulo de 90 grados, su capacidad es nula. El manual de National Airlines decía que independientemente del ángulo en el que estuvieran, cada cuerda aguantaba 2.300 kilos. Los cálculos de Boeing revelan que el vuelo 102 de National Airlines despegó con menos de la mitad de las cuerdas necesarias para cada vehículo. Como mucho podían haber transportado un MRAP. ¿Qué pasa, tío? Los investigadores descubren que Michael Sheets, el jefe de carga, no tiene culpa alguna, contaba con poca formación y no estaba certificado. Sin saberlo, basó sus cálculos en un manual defectuoso. Entiendo al jefe de carga en esa situación. Los datos, los manuales que le sirvieron de guía eran incorrectos. Estaba en una situación muy desfavorable. Pero el movimiento de la carga por sí mismo no fue la causa del desastre. El accidente se produjo porque el MRAP que se soltó dañó el estabilizador horizontal. Sin el estabilizador horizontal de la cola es imposible controlar ni el cabeceo ni el equilibrio del avión. Era una situación incontrolable. Sin el estabilizador horizontal, las configuraciones que introdujeron los pilotos hicieron justo lo contrario de lo que estos querían. Una orden para bajar el morro hizo que éste se elevara más. Hay una desconexión total entre lo que haces como piloto y lo que hace el avión. Tuvo que ser aterrador. Una situación de pánico total. No me lo puedo imaginar de otra forma. El informe final de la NTSB indica que la causa más probable del accidente fueron los procedimientos inadecuados de National Airlines a la hora de asegurar cargas especiales. Su conclusión es que el último vehículo, al estar mal asegurado, se movió hacia atrás golpeando dos sistemas hidráulicos y el estabilizador horizontal, haciendo que fuera imposible para los pilotos recuperar el control del aparato. Una de las recomendaciones clave es la certificación obligatoria de todo el personal encargado del cargamento. Un paso que ayudaría a estandarizar los procedimientos, la formación y la carga de trabajo. Sé que se necesita más dinero al contar con gente más certificada, pero espero que en estos casos se termine contratando jefes de carga certificados como el resto de profesionales. En esta investigación nos encontramos con muchos escollos. Tuvimos que viajar a Afganistán con un equipo muy pequeño y recurrir a los métodos de la vieja escuela. Pero al final pudimos ofrecer varias recomendaciones de seguridad que creo que van a evitar que se vuelva a producir un accidente así. No me olvido de la tragedia, pero me enorgullece profundamente creer que ayudamos a marcar la diferencia.